Bien, en ese sentido vamos a retomar el ejemplo del ingreso a un inmueble, el dañar la puerta y el sustraer el equipo de sonido de nuestro vecino. Tres conductas que producen tres resultados distintos, el cual para su aplicación no podríamos sancionar a la persona por haber ingresado al domicilio, haber usado la fuerza para dañar la puerta y sustraer la bocina. Para ese efecto, el legislador prevé también, entonces, para consumir el robar como finalidad, porque con ese objeto entramos a la casa del vecino, rompimos la puerta para poder accesar y sustraer la bocina correspondiente. Aquí entonces tendríamos nuestro tipo básico de robo y ya no sería un simple allanamiento ni un daño en los bienes. Contempla el artículo 289 para tal efecto, corrijo, el 290 en las agravantes, cuando se cometa en el interior de casa, habitación y se utilice en su ejecución y distingue violencia sobre bienes y sobre personas. En el ejemplo claro es sobre los bienes. ¿Por qué? La violencia sobre los bienes es cuando para perpetrar el delito se rompa una o varias paredes, techos o pisos, se horade o escabe interiores o exteriores, se fracturen puertas, ventanas, cerraduras, aldabas o cierres, se use llave falsa o la verdadera que haya sido sustraída o hallada, ganzúa u otro instrumento análogo. En este sentido, dentro de estas tres conductas vamos a tener un robo agravado por haberse realizado con violencia sobre bienes al interior de una casa habitación. Además de ello, bueno, pues atendemos al criterio de nuestra Suprema Corte en el registro 20.139, que es jurisprudencia, y que establece concurso aparente de normas en los delitos de robo o extorsión. Ante la incompatibilidad de las calificativas para aquellos casos en que dichos ilícitos se cometan por tres o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos y la relativa a que se realicen en pandilla, conforme al principio de absorción, debe subsistir la primera por tener mayor ámbito de aplicación y alcance. En los delitos de robo o extorsión, las calificativas para aquellos casos en que dichos ilícitos se cometan por tres o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos y la relativa a que se realicen en pandilla son incompatibles, por lo que ante la existencia de un concurso aparente de normas conforme al principio de absorción establecido en el artículo 13, fracción segunda del Código Penal para el Distrito Federal, debe subsistir la primera por tener mayor ámbito de aplicación y alcance. En efecto, el legislador ha previsto estos tipos penales que en su fase básica protegen lisa y llanamente el bien jurídico patrimonio. Sin embargo, ha considerado que la comisión de esos delitos es singularmente de mayor gravedad cuando concurren ciertas circunstancias, lo que da lugar a un tipo complementado cualificado que genera un incremento en la responsabilidad del injusto y de la pena. Así, la razón que produce un incremento en la gravedad de esas conductas ilícitas previstas respectivamente en los artículos 225, fracción segunda, y 236, párrafo cuarto, fracción primera, del aludido Código Penal, obedece a dos circunstancias. La primera,
las herramientas utilizadas para ejecutar cualquiera de estos delitos, pues deben usarse armas o portarse instrumentos peligrosos. Y la segunda, el número de personas que lo cometen, que pueden ser uno o más sujetos activos, es decir, estos deben ser las personas armadas. Y por otro lado, la calificativa de pandilla regulada en el artículo 252 del mismo ordenamiento agrava la comisión de esos ilícitos en su comisión simple, cuando son 3 o más los sujetos activos que los ejecutan. La razón esencial de esta circunstancia cualificante es el número de sujetos activos, pues al ser al menos 3, se entiende que el robo o la extorsión son de mayor gravedad en cuanto a su ejecución. En estas condiciones y dichos ilícitos se cometieron por 3 o más sujetos armados y la autoridad responsable tuvo por demostrada ambas calificativas, es evidente que surge un concurso aparente de normas que debe solucionarse conforme al principio de absorción, previsto en el mencionado artículo 13, fracción segunda, toda vez que dichas calificativas son incompatibles entre sí para aquellos casos en que intervienen 3 o más personas armadas en la comisión del delito, pues las circunstancias de armas y pluralidad de sujetos es materia de regulación por la primera de ellas, ya que ese es su ámbito de aplicación en relación con el bien jurídico tutelado y de mayor alcance que la calificativa de pandilla, cuya regulación se limita al número de sujetos activos sin aludir al empleo de armas. De ahí que ante dicha incompatibilidad de normas debe subsistir, según sea el caso, la agravante regulada en el artículo 225, fracción segunda, o la prevista en el artículo 236, párrafo cuarto, fracción primera, del referido Código Punitivo. En estas consideraciones se atiende entonces que la consunción o la absorción se va a referir a esa desvalorización de la conducta y del resultado. Además de ello, tenemos otro ejemplo en el que la Corte también hace alusión a este principio. Concurso aparente de tipos en el contrabando de vehículo de motor. Ante la imposibilidad de encuadrar este delito en las diversas descripciones del tipo básico, presunto o equiparado, aquel debe resolverse para que prevalezca solo una de dichas figuras delictivas. Esta tiene un registro 176362. El legislador federal mexicano, atendiendo precisamente a la naturaleza diferente de las mercancías, previó hipotéticamente, en el caso específico de vehículos de motor, la comisión de 3 diversas clases de delito de contrabando, a saber, 1. El de configuración básica u ordinaria, a que se refiere el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, cuyo núcleo típico es la conducta materializada de introducir o extraer del país mercancías, en este caso vehículos de motor, sin permiso de la autoridad competente, dado que indudablemente es necesario ese requisito para poder hablar de una importación legal. Sin embargo, para que pueda suponerse que esa conducta fuese convalidable a través del pago ulterior de impuestos omitidos, pues no es la ausencia del permiso de las autoridades correspondientes, sino que ello se supedita a condiciones de interés relativas a diversas áreas de la industria o desarrollo de la sociedad y que por tanto no quedan a la simple admisibilidad o recepción de pagos
de las autoridades hacendarias o fiscalizadoras. 2. El contrabando presunto, a que se refiere la fracción segunda del artículo 103 del Código Fiscal de la Federación, que establece que se presume cometiendo el delito de contrabando cuando se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contados en línea recta, a partir de los límites extremos de la zona urbana. Esto de las poblaciones fronterizas sin la documentación a que se refiere la fracción primera del mismo numeral. En este supuesto delictivo, la conducta típica no es ya el acto material del internamiento o extracción del vehículo, sino la tenencia que sobre él ejerza dentro del territorio nacional, de acuerdo a los parámetros de la citada fracción. Y el 3. Contrabando equiparado, a que se refiere el artículo 105, fracciones quinta a octava del propio Código, en donde respectivamente señala que quien en su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, Estados, Distrito Federal o municipios autorice la internación de algún vehículo, proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue la matrícula o abanderamiento cuando la importación del propio vehículo se haya efectuado sin permiso previo de la autoridad federal competente o de cualquier manera ayude o fomente la introducción al país o extracción de él de mercancías en cualquiera de los supuestos. Lo anterior será aplicable a los dictaminadores aduaneros, así también para importar vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o región fronteriza del país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país sin tener su residencia en dicha franja o región o sin cumplir con los requisitos que establezcan en los decretos que autoricen las importaciones referidas. En este caso, refiere que si bien es cierto, los vehículos automotores son mercancías en términos del artículo 92 del Código Tributario, también lo es que se trata de mercancías controladas por regulaciones no arancelarias, sino condicionadas a permisos especiales y excepcionales de importación. Además, en relación con los vehículos en particular, el legislador contempla de manera específica diversas conductas delictivas en donde el objeto material del delito no es cualquier clase de mercancía, sino exclusivamente vehículos de motor. Lo anterior se traduce en la hipótesis de que un comportamiento relacionado con la tenencia ilegal de automóviles en relación con el delito de contrabando, ya sea básico, presunto o equiparado, da lugar a la aparente posibilidad de encuadrarlo en diversas descripciones típicas, lo que se conoce doctrinariamente como concurso aparente de tipos penales o normas punitivas, en el cual solo una de ellas debe prevalecer para efectos de constituir el parámetro de encuadramiento del hecho atribuido, sin que sea correcto pretender hacerlo simultánea, alternativa o arbitrariamente, pues ello implicaría sancionar dos o más veces un mismo hecho o transgredir esencialmente el principio de exacta aplicación de la ley penal, que es lo que al inicio les comentaba, el ne bis in idem, sancionar a una persona dos veces por un mismo delito. Bien.